su poder sellado fui, ante la cruz yo me rendí. Al renacer en él creí, me habló Jesús, su voz oí. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión y soy su hijo por la eternidad. En la palabra de verdad, nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. No crees solamente. De su perdón me revistió, en mi lugar él se clavó, menospreció la humillación por consumar mi salvación. Las arras de su amor mi herencia son. El cielo es mi más grande posesión y soy su hijo por la eternidad. En la palabra de verdad, nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. No temas, cree solamente. Y soy su hijo por la eternidad, en la palabra de verdad, nueva vida tengo al fin. Cambió mi cautiverio en libertad, mi llanto en felicidad, y también lo hará por ti. No temas, cree solamente. Bueno, gracias querido hermano por tanto cariño, la invitación, llegar acá. Dice que estoy compitiendo con Fabián Lorenzo de tantas veces que estaba viniendo, así que espero que me sigan invitando a mí, así le gano a Fabián. Es que se lo quiere, son tan bonitos que es tan fácil de amarles y tan necesario de seguir estando con ustedes porque tienen el perfume de Dios. ¿Y a quién no le gusta percibir un perfume sabroso, verdad? Entonces uno realmente se enamora y quiere estar allí. Le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en segunda carta que escribe Pablo a Timoteo. En este tiempo de la pandemia hemos tenido todos distintas experiencias, algunas lindas, otras no tan lindas. Allá en Jujuy hubo personas que pudieron conocer a Dios y cuando se abrió, la libertad,
de no estar tan encerrado y volver al templo, volver a congregarnos. Algunas de las personas que hicieron profesión de Cristo empezaron a congregarse, algunas de ellas persistieron y otras no. Y algunas de estas que persistieron trajeron también a sus familiares y decían, estos familiares decían, ¿cómo quisiera yo cambiar como Lucía cambiar? Ella, por ejemplo, venía de una familia muy difícil, una familia disfuncional, estaba en concubinato, después ellos ya se casaron, formalizaron, pero sus familias venían de situaciones muy difíciles, de personas que estaban esclavizadas con la droga, violencia, algunos en la cárcel. Tenía un hermano, dos hermanos, uno de ellos encarcelado porque había golpeado seriamente a su concubina de 17 años, embarazada. Bueno, no quiero dar más detalles. Otro de ellos porque había una mujer, una hermana, había matado a su concubino. O sea, situaciones muy drásticas, muy extremas. El ejemplo, el modelo que habían tenido en sus casas era muy difícil. De tal manera que empezaron a acercarse a la iglesia porque decía, ¿qué hicieron con ella? Yo quisiera que me exorcicen, decía, como le deben haber hecho esto a ella, ¿no? Y seguramente habrás oído una y muchas veces que no es la religión la que cambia, es Cristo, ¿no? Es Cristo. Y entonces surgió la pregunta, el interrogante, pero ¿cómo es que pueden mantenerse tan fieles, tan distintos? Porque este otro milagro, un cambio, a lo mejor ellos lo pueden ver algo temporal, pero cuando ya esto avanza y va creciendo esos cambios para bien, para mejor, y cómo es que han cambiado incluso sus prioridades, su propósito de vida, su servicio. Ahora ayudan a la gente, incluso en su escasez de bienes que pueden tener, ellos están ayudando. ¿Cómo es esto que cambia y es tan permanente, ¿no? En estas cosas. Es Cristo, es Cristo. Ahora, esta carta es una carta preciosa. Ya cada vez que la leo esta carta, derramo lágrimas sin exagerar, porque es la carta de despedida de un apóstol, el apóstol Pablo, que Dios lo usó para ser el portador del Evangelio. El apóstol Pablo era un asesino religioso. Él estaba convencido que la religión de los judíos, el judaísmo apegado a la ley, era la verdad y cumplir a rajatabla esta ley, incluso muchas leyes más que agregaron los religiosos judíos, era la manera de poder llegar a ser salvo. Cuán equivocado estaba, porque la salvación no se obtiene por obra, imposible de hacerlo. Pero él estaba ciego de creer que esta era la manera de poder no solo llegar al cielo, sino tener una transformación de vida. Pero surgió el cristianismo, porque Cristo vino a esta tierra y muchas personas empezaron a creer y a seguirle. Y este apóstol Pablo, que a un principio tenía su propio nombre, Saulo, empezó a conseguir, digamos, autorizaciones de las autoridades del Imperio Romano para perseguir y encarcelar a esta gente, y así lo logró. Él era un homicida, una persona que castigaba a las familias cristianas, los encarcelaba, era de terror realmente. Pero un día Dios se presentó a él y se transformó en un seguidor de Cristo. Al principio muchos no creían que era algo verdad, pero su fe fue así, ascendente. En la medida que más conocía a Cristo, más se enamoraba de él y más apasionado le servía y contaba a otros de su verdad. Él estuvo varias veces encarcelado, pero dos de ellas son las que más, digamos, registran la Escritura. Esta es la última.
y él está a punto de morir. De hecho, él escribe aquí en 2 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 6, dice, por ejemplo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba gobernando Nerón como emperador. Nerón ya estaba loco, él incendió Roma y le aconsejaron que culpara a los que fueron los cristianos quienes incendiaron Roma. Entonces salió la orden del emperador Nerón que hay que perseguir a los cristianos porque los cristianos incendiaron la ciudad de Roma. Entonces empezaron a perseguir sobre todo a aquellos paladines, aquellos que sobresalían. Y por supuesto uno de los primeros que quedó allí prisionero para ser muerto fue Pablo. Y sabía que pronto, días más, días menos, iba a ser ejecutado. No había vuelta atrás. Él no iba a morir por viejo, ni tampoco por enfermo. Él iba a morir porque su vida, su propósito, ya había cumplido. Y aún hasta el final de su propósito, dejó estos ejemplos preciosos. Ahora él escoge escribir su última carta inspirada, guiada, supervisada por Dios para que quede registrado para cada uno de nosotros. De tal manera que es una carta que hay muchos consejos de cómo poder ser fieles. Él tenía que dejar a un Timoteo que ha sido colaborador de él desde muy jovencito. Ahora Timoteo ya estaba pastoreando para este tiempo la iglesia de Éfeso. Una iglesia cosmopolita, una iglesia que tenía muchos problemas, pero era una iglesia muy linda también, tenía sus particularidades. Ahora vamos a leer del capítulo 1, del verso 15 al 2, 4, simplemente para rescatar 4 consejos para ser fieles al Señor. Leemos entonces 2 Timoteo capítulo 1, verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por favor, leamos todos en voz alta de nuevo ese primer verso del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está lleno de consejos. ¿Cuál de todos los consejos más dulce? Les animo y les desafío a que puedan estudiar esta carta que escribe con todo el corazón, sabiendo de su partida, porque él ha acabado la carrera, estaba acabando la carrera. Ahora 4 consejitos vamos a rescatar que le está dando Pablo a Timoteo para ser fieles. Y está esta clave, el capítulo 2, el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le lleva a Pablo a Timoteo a recordar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Gracia es el favor inmerecido. Eso se define así. Es el amor de Dios que ha dado a Timoteo y quiere dar a toda la humanidad, comenzando por la salvación. De hecho, en su primera carta, cuando escribe la primera vez, aquí registrado en 1 Timoteo capítulo 1, da allí un párrafo de su propio testimonio, Pablo.
Y el verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él comienza siempre con la gracia del Señor. Y te lo voy a explicar simplemente. La gracia se describe o se manifestó cuando el Señor Jesucristo, siendo Dios, apropia una nueva naturaleza, la naturaleza humana, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él no tenía necesidad de incorporar a su naturaleza divina una naturaleza humana porque Él es Dios. Pero como nosotros somos pecadores, Dios no nos creó pecadores. La desobediencia del primer hombre llamado Adán se desencadenó que por el pecado de uno pasó a todos los hombres. Nacemos en pecado, nacemos con una naturaleza pecaminosa y escogemos pecar. El pecado nos ha aislado de Dios, no solo de Dios, nos ha corrompido. Por eso es que amamos el mal y nos deleitamos el mal, aunque sabemos que el mal nos destruye. Y somos impotentes de poder solucionar nuestro propio problema. Dios, sabiendo estas cosas, para satisfacer la justicia divina, el Señor Jesucristo aceptó tomar la naturaleza humana y venir a esta tierra como hombre sin dejar de ser Dios. Allí está, Colosenses dice que en Él habitan completamente la deidad de Cristo. Él era hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero en esta tierra, mientras que vivió, no sacó ventaja de las prerrogativas, de los atributos divinos, sino que se abstuvo de usarla, salvo que el Padre lo indicara para hacer milagros o perdonar pecados. Es algo misterioso porque como hombre no podemos entender, solamente aceptarlo. Pero ha sido así necesario el plan de Dios para poder salvarnos. Y es así que dice allí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso vino el Señor Jesucristo como hombre para mostrar su gracia y su verdad. Y mostrando su gracia, ese amor invita a toda persona a recibir ese perdón, su poder, su bendición para transformar su vida, llegó a este mundo. Pero Él tuvo que ser castigado. Por eso dice allí en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, el Señor Jesucristo como hombre nunca pecó, y fue la ofrenda apta para recibir todo el castigo, porque Él apropió las consecuencias de nuestro pecado, y recibir el castigo de Dios sobre Él, para que usted y yo no pudiéramos ser castigados. El amor de Dios, la gracia de Dios se manifiesta allí, en que siendo pecadores, Cristo fue sacrificado, castigado en lugar nuestro. Cuando no solo entendemos esto inteligentemente, sino en el corazón, porque es la luz de Dios que habla al corazón diciendo, no podemos ser salvos por obra, de hecho la Biblia lo hace así. Por eso es que el Señor Jesucristo vino a hacer esta obra, que es la única obra por la cual podemos ser salvos, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro Dios, como nuestro Dios y Salvador, Él nos perdona y nos hace su Hijo. Ahí comienza. Ahí comienza la paz, ahí comienza la vida eterna, ahí comienza la relación con Dios reconciliado y adoptado como hijo, hija suya. Ahí cambia la mente.
Ahí cambia el sentido, el propósito. Él entra a nuestra vida y nos hace ser diferentes. De tal manera que cuando entra en nuestra vida, nos hace ser tan diferentes que se manifiestan en muchas maneras. Ahora Pablo está aquí en esta segunda carta aconsejando a Timoteo. Timoteo era una persona de una personalidad, digamos, muy, ¿cómo podríamos decir?, introvertida, que necesitaba siempre que parece que le estén arengando, porque en la carta que escribe a Timoteo le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Siempre estaba animando, pero ahora enseguida me van a matar, me van a sacrificar, ya no voy a estar para ayudarte, para animarte. Ya no voy a estar para que estés sólido en la fe y puedas ser fiel al Señor y sea persistente en ese camino del Señor. Y ahora no solo por tu vida, ahora Dios te encargó pastorear una iglesia en Éfeso y necesitas transmitir y transferir ese fervor y esa fidelidad a Dios. ¿Cómo lo vas a lograr realizar? Y entonces le dice, esfuérzate. Cuando habla esfuérzate, ya no está hablando para recibir la salvación, sino esforzarte en estar permanente en esa gracia. Es decir, que nunca pierdas ese primer amor que el Señor ha efectuado en tu corazón, ha impactado en tu corazón. Cuando el amor de Cristo ya no impacta en tu corazón, ya no eres fiel y empiezas a decaer. Por eso este muchacho cuando decía, ¿cómo es que Lucy puede mantenerse fiel? Porque uno le enseña diciendo, querida, nunca pierdas. Y si es que has perdido el impacto del amor del Señor en tu vida, de la gracia del Señor en tu vida, pierde la fuerza de Él para confiar en Él y seguirle. Ahí escribe Juan en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso y le dice, qué linda iglesia la de Éfeso. Enseñan la doctrina correcta, realizan un arduo trabajo, pero tengo contra ellos una cosa, que han perdido el principal amor, ya no tienen el principal amor. Y cuando uno deja de ser Cristo nuestro principal amor, decaemos. No perdemos la salvación, pero fallamos. Nuevamente empezamos a hacer cosas que no nos conviene y surgen las peleas, la infidelidad en el hogar. Pablo tenía miedo, no sé si miedo, pero quería asegurarle y consolidarle a Timoteo que también a él le puede pasar, por eso le dice, cuídate de ti mismo. Porque a pesar que es un pastor de una iglesia, aún puede fallar, puede fracasar. Y la única manera de no fracasar es mantenerse en la gracia de Dios. Ahora da algunas evidencias de situaciones que pasan que uno tendría que advertir, así como son los síntomas de la gripe y demás, cómo se exterioriza estar en fidelidad o no. Y aquí hemos leído aquí en el capítulo 1, verso 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. En Asia, Pablo recorrió Asia, Europa, África, predicando el Evangelio. Comenzó en Asia, su primer viaje misionero. Ahí estaba la iglesia de Galicia, las 7 iglesias de Éfeso, Pérgamo, ¿no? De la Odisea, de Filadelfia. Habían 7 iglesias y más todavía. Habían varias iglesias, pero dice, en este tiempo que necesito tanto del amor, de las oraciones de los hermanos, de la comunión, tú sabes que me abandonaron. Y nombra aquí a Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes posiblemente hayan sido unos pastores que estaban allí, muy reconocidos por esa zona, de las cuales influenciaron
a este abandono, a cortar comunicación con Pablo, porque Pablo estaba prisionero por causa de esta persecución y quizá por temor, porque cualquiera que se ligaba a Pablo podía quedar prisionero también. Pero hace un contraste allí y entonces dice, sin embargo, Onesíforo, cuán distinto es. Porque Onesíforo llegó a Roma y me buscó solícitamente. Él no se avergonzó, no tuvo miedo. Estas son las evidencias de haber recibido la gracia, pero también de vivir influenciados por esa gracia del Señor. ¿Cuál es la evidencia? La fidelidad, la empatía con el necesitado, la empatía por el prójimo. Cuando usted no está lleno de la gracia de Dios, no tiene empatía por el prójimo. Surge el egoísmo. Cuando está lleno de esa gracia de Dios, tiene empatía, comenzando con la esposa, el esposo, los hijos. Es más considerado, aún dentro de la iglesia. Y si tiene que correr riesgos, los corre esos riesgos. Porque es el amor de Dios, la gracia de Dios que nos impulsa a actuar de esta manera. No son los méritos originados por nosotros mismos. Está originado por la influencia de la gracia de Dios a través de nosotros. Es distinto. De tal manera que este hombre, siendo un asesino, un delincuente, ahora da su vida predicando el Evangelio. Y él dice, seguramente vas a sufrir también. De hecho lo menciona más abajo. Pero dice, cuidado, porque cuando hay estos síntomas de ver solamente por ti, no estás impulsado por la gracia. ¿Cuántas personas dejamos de acudir a la reunión, dejamos de leer la Biblia, dejamos de tener la comunión con Él y poco a poco nos quedamos? Y cuando empezamos a quedarnos, a cedernos, ya no tenemos la empatía de poder ir a la iglesia, de poder servir, evangelizar a otras personas, vemos por nosotros mismos. Y nos constituimos en estos Figelo y Hermógenes, incluso como esposos y esposas. Por eso, en primer lugar, yo veo aquí el amor de Dios, la gracia. En segundo lugar, un anuncio, una advertencia. Cuando no estás lleno de la gracia de Dios, te vuelves egoísta. Nuevamente la soberbia surge y no tienes esa empatía y esa comunión con los demás. Pero de pronto no solo el amor de Dios, no solo este anuncio, sino en el capítulo 2, verso 2, indica esto de adiestrar a otros, pero impulsados por esa gracia. Dice allí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es transferir esta manera de vivir, no por la capacidad, no por la idoneidad de capacidad. Entiendo yo que es por la idoneidad de poder transferir esa manera de vivir, impactados por su gracia. Nosotros tuvimos que, como decíamos ayer en la reunión misionera, que dejar Jujuy, dejar nuestras 4 hijas. Algunas casadas, otras novias y otras solteras. ¿Y cómo hacemos? Ya no vamos a estar para llevarle a la iglesia, ya no vamos a estar para ver el día a día. ¿Cómo podemos transmitir que sean fieles al Señor? Y la única manera es primeramente nosotros siendo fieles. Pero que esa fidelidad no esté arengada por una obligación, por un compromiso, sino por un deleite de ver que su amor me impacta, me enamora. Cuando esto deja de existir, entonces se mueve el religiosismo de uno y ahí fracasamos, nos autoengañamos. Yo creo haberles contado cuando me enamoré de mi esposa, yo
estaba siempre dominado por el deporte. Y cuando me enamoré de ella, bueno, dejé de entrenar, de ir a la cancha para visitarle a ella. Y ya no iba a la cancha porque todo tiempo libre que tenía, había que estar con ella. Me gustaba estar con ella. Y tenía ella, vivía en una casa que tenían que calentar en un tacho el agua caliente en invierno para que se bañen, así que yo hacía fueguito y le hacía bañar, hasta la suegra la hacía bañar. Me divertía haciendo fueguito, estando ahí. El hecho era que me gustaba estar con ella, pero de pronto, cierto, que me gusta el deporte. Voy a volver a la cancha. Y volví a la cancha y iba al entrenamiento, empezaba el partido, venía el partido y no me hacían entrar. Y no me hacían entrar, y otro partido y no me hacían entrar, a tal punto que los muchachos me pusieron plazo fijo. Siempre estaba en el banco. Entonces yo venía enojado a la Noemí, le decía, culpa tuya, los muchachos me dicen plazo fijo porque siempre estoy en el banco. Y ella me dice, nunca te obligué a que no vayas a jugar. Se volvió a retomar dos amores, el amor hacia ella y el amor hacia el deporte. Y había que definir aquí. Por eso Santiago dice, el hombre de doble ánimo, el de dos almas, el de dos amores, es inconstante en su camino. Cuando Noemí no era mi principal amor y dejó de ser mi principal amor, empecé a dar lugar a otros amores. Y esto es lo que creo que Pablo estaba transmitiéndole a Timoteo. Timoteo, es posible, porque nos pasa a todos, que si no cultivas esa relación con Dios, su gracia no va a impactar en tu vida. Vamos a ir al cielo porque hemos recibido su gracia, pero para mantenernos en esta tierra fiel a Él, porque nos conviene estar fiel a Él, porque dejamos de ser fiel a Él, tomamos malas decisiones que nos lleva a pecar y el pecado destruye nuestra vida. No alcanza para vivir de una manera, no por ser santo y tener una aureola allí, no se trata de eso. La santidad nos hace ser felices, el pecado nos hace ser infelices. Por eso Pablo le dice, ahora tienes que transferir a otras personas idóneas, para mí en ese sentido, que estén capacitados no por un instituto bíblico, sino capacitados en esa relación con Dios y haber adquirido esa relación de obtener esa gracia y de mantenerla fresca, fluida, apasionada por el Señor, idóneos en esa manera para transmitirla, transferirla, no de una idoneidad religiosa. A la iglesia llegaron hermanos de distintos lados con un currículum de haber hecho muchos estudios y demás, pero yo no siento que transfiere la gracia de Dios. Transfieren otra manera. Esto no es una escuela, no es un instituto. La iglesia es para transferir la gracia de Dios a otro. Y eso se pasa a través de las pruebas, se pasa a través de los compromisos que el Señor nos lleva y disfrutamos. Disfrutamos cada avance, cada manifestación de lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Esto es la manera de transferir. En primer lugar, el amor de Dios. En segundo lugar, el anuncio. Cuidado, que puede ser que cuando no hay empatía, hay algo delicado. En tercer lugar, adiestrar a otros en esa forma, pero en cuarto lugar, dice, tú pues sufre, acepta sufrir. La manera de poder aprender a disfrutar de la gracia de Dios aún en tiempo de sufrimiento. Pablo dice ahí en esta segunda carta 3:12,
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber. Todos de una manera o de otra vamos a sufrir, es una ley. El Señor Jesucristo no nos mintió, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acepta sufrir, pero enamórate de la gracia, porque esto te fortalece, esto te consuela, esto deja la impronta para que otros también que estén en esa misma situación puedan apropiarse de aprender a vivir en esa gracia y podamos dejar esa huella como la dejó Pablo para nosotros y para tantos otros, de poder disfrutar de su gracia aún en el tiempo del sufrimiento. Pero no solo eso, sino que dice por último en el verso 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si estás enamorado del Señor, si estás impactado por la gracia de Dios, no te vas a enredar, porque estás enamorado de Él. Entonces, a pesar que puedan haber trabajos que te den un sostén económico importante, pero te aleja del altar, te aleja de la familia, vas a saber escoger, como dice en Proverbio, mejor es un plato de legumbre y en paz en un banquete y estar esclavo del mal. Más vale quedarse sin pan y la paz del Señor. No nos enredamos con negocios turbios, con amistades que nos puedan apartar con hábitos. Estamos listos para estar solamente con el Señor. De esa manera. Ahora, esto me hace recordar a una parábola que el Señor Jesús dijo. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó, una parte en el camino, otra parte en los espinos, otra parte en los pedregales, pero otra parte cayó en buena tierra. La que cayó en buena tierra dio fruto de 30, 60 y 100 por uno. ¿Qué significa esto, Señor?, le preguntaron los discípulos. Bueno, la que cayó en la tierra vino las aves de los cielos y se la arrebataron. Con mucho gozo recibieron este mensaje, pero alguien les habló algo distinto y fue como nada. No fue una fe sincera. La que cayó entre pedregales, los afanes de este mundo, la responsabilidad de las cosas que te invitan a participar de este mundo, ahogaron la semilla y no tenía raíz y murió. Santiago dice: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Qué significa aquellos otros que están allí entre los espinos, las aflicciones? Y es que no, cuando uno tiene aflicciones ya abandona, culpa de Dios, y empieza a insultar a Dios y a dejarlo como si Dios fuera el culpable del dolor que nosotros podemos tener. Tampoco ha sido una fe genuina. Pero aquellos que han sido sembrados, han caído en buena tierra, en un corazón receptivo a su palabra, que cree en Él, que acepta a Él, a ese Dios, no solo como su Dios y su Salvador, sino a un Dios soberano, que confía, que su vida, su alma, cuando uno lo recibe, está asegurada en Él. Y la vida que el Señor me permita vivir es la vida, el trazo de vida que me deja vivirla, no solo para mí, sino para que pueda transmitir la gracia de Dios para otros, como lo ha sido el apóstol Pablo. La acepto. Algunos han tenido, cuando han recibido a Cristo, han sido echados de su casa, como mi papá. Él le dijo a su papá: papá, yo iba a seguir la carrera de sacerdocio, ya no voy a seguir esto porque entendí que Jesucristo no es una religión. Él es el Salvador, el Dios. No vengas más a casa.
y toda su vida estuvo rechazándolo, pero 2 semanas antes de morir, cayó muy enfermo, lo hizo llamar. Háblame de ese Salvador. Por muchos años estuvo rechazado, pero al final de sus días lo llamó para que le hablara del Salvador. Ese es el testimonio. Y es para esto que lo que el Señor nos deja, para que podamos reflejar la gracia de Dios, pese a las circunstancias que el Señor nos permita atravesar. El Señor nos da de ese valor, de ese consuelo, de su fortaleza, para que estemos donde estemos, veamos el impacto de Dios. Eso dice Pablo en 2 Corintios, que somos embajadores suyos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Así que te animo a que podamos seguir de esta manera, y si no has recibido a Cristo, es lo más dulce que hay. Perdona tus pecados, cambia tu vida, Él entra en tu vida, empieza a cambiar tu manera de ser, te proyecta una vida diferente, útil para ayudar a otros que están esclavizados por el mal, y poder ayudarles también a que puedan ser impactados por esa gracia de Dios. Y te invito a que puedas recibirlo en esta noche. Vamos a inclinar nuestras cabezas y orar al Señor. Gracias, querido Padre, por tanto amor. Así como un día a muchos de los que estamos acá has impactado con tu amor, con tu belleza. Un Dios amoroso, un Dios amplio en perdonar, un Dios clemente, un Dios misericordioso. Un Dios que a pesar que culpa nuestra, el Señor Jesucristo tuvo que apropiar la humanidad para recibir el castigo que nos correspondía. Sin embargo, no tienes rencor, sino que sigues invitando a las personas a que te reciban a ti como su único Dios y Salvador. Toca sus corazones. Y aquello que lo hemos hecho, Señor, que no nos decepcionemos ni de ti ni del propósito que tú tienes para nuestra vida. Ahí estás presente. En cada situación, en cada etapa que nos permitas vivir, estás presente. Que podamos disfrutar de tu gracia como lo ha hecho el apóstol Pablo, escribiendo esta última carta. No era una queja, no, su problema no era la tortura que iba a recibir por Nerón, sino que su preocupación, digamos así, era de que Timoteo y los demás puedan seguir fieles, sólidos en esa fe. Que nosotros también podamos abrazarte así. Enamóranos de ti cada día, porque si no nos enamoras de ti, flaqueamos, fallamos. Haznos ver tu dulce voz, tu dulce corazón, que hable a nuestros corazones, para que podamos nosotros reflejar tu dulzura a los demás también. Te alabamos, Señor, te exaltamos por lo que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.